Mm, o- 8 semanas de la Biblia está programado con la finalidad de instruir a los primeros creyentes. Es para llevar a cabo un trabajo de evangelismo, con la finalidad de que después que trabajen las 8 semanas la Biblia, después la persona acepta a Jesucristo, se compromete con una iglesia. Hay otro material también que conozco que son verdades fundamentales, un material preparado por la Alianza Cristiana Misionera para los hermanos nuevos, previo al bautismo, y otro de la Liga Bíblica. El de la Liga Bíblica me gusta mucho más porque es plural, es neutral en cuanto a temas doctrinales, no se toca ningún tema doctrinal porque está destinado para poder ayudar a todas las iglesias evangélicas. Puede ser el luterano, puede ser anglicano, presbiteriano, reformado, bautista, aliancista, pentecostal o neopentecostal. El texto le va a servir porque no tiene ninguna doctrina particular de una iglesia, sino que se trabaja con textos bíblicos y en base al texto bíblico, de acuerdo a la tradición o a la denominación, va explicando esos pasajes bíblicos que trabaja, por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena, o los dones espirituales, o los dones ministeriales, las ofrendas, el diezmo, todo eso, solamente los pasajes bíblicos y los que van dirigiendo, van explicando esos pasajes bíblicos. Pero si supongamos que no hay esos textos que guían, o usted no trabaja con ningún texto en particular, los hogares, supongamos, porque está recién comenzando, se pueden estudiar pasajes bíblicos preparados por la iglesia o preparados por el pastor de la iglesia que está dirigiendo los grupos hogareños o por el líder de los grupos de hogar o los grupos pequeños. Y en ese proceso de estudiar un pasaje particular de las Sagradas Escrituras, entonces se, se puede realizar estas preguntas del punto 3. La observación, las preguntas se toman de la sugerencia las 3 etapas del diálogo con la palabra de Dios. Observación, interpretación y aplicación de la palabra. Un ejemplo de esto, para que capte la idea en qué consiste este punto de observar la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios en el contexto de grupos pequeños. Eh, Voy a leer el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26 al verso 40. Usted me va siguiendo la Biblia. Voy a darle lectura y vamos a responder, vamos a hacer este ejercicio de la observación, interpretación y aplicación. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Va a su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. De acuerdo a ese pasaje bíblico, vamos a aplicar lo que nos está diciendo este punto 3. A observar primero, después la interpretación y después la aplicación.
Por favor, mis queridos hermanos, indíqueme los personajes que figuran en esta porción bíblica que acabo de leer. Tenemos a Felipe, el- Perfecto, está Felipe, ¿quién más? un etíope, El etíope, muy bien. ¿Y otra persona figura en el pasaje? la reina de Etiopía, La reina de Etiopía también se menciona, muy bien. O salude a ella. que aluda al profeta Isaías, Bueno, de un libro. Bueno, saluda principalmente al libro, a la obra del profeta Isaías. el, Bien, ¿qué más? el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, perfecto. Hay otra persona también que figura en el pasaje bíblico. yo creo que esos personajes más que nada. Falta uno, creo, que no lo han mencionado. Jesucristo. ¿De dónde venía el etíope? Ah, el ángel del Señor. Muy bien, el ángel del Señor. Perfecto, tenemos el ángel del Señor entonces, tenemos al Espíritu Santo, a Felipe, al eunuco y también a la reina de Candás. Perfecto. Estamos en el proceso de la observación. Ahora, por favor, indíqueme las características del ángel. ¿Cuál es la obra del ángel? ¿Qué es lo que hace? Habló a Felipe. Habló. Por tanto, los ángeles hablan, traen mensaje. Y eso significa ángel, mensajero. Perfecto. Ahora las características del Espíritu Santo. ¿Qué característica vemos del Espíritu Santo? Habla. Habla, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Le dio una orden a Felipe. Muy bien. Habla, le da una orden, perfecto, muy bien. También convenció al eunuco que tenía que bautizarse por medio de la palabra que había recibido. Excelente, Maranui. En el texto no está explícito eso, ¿verdad? Pero la interpretación está correcta porque la hermana Nui está utilizando pasajes de otras partes de la Biblia para indicar la obra del Espíritu de Dios, que es convencer de pecado, juicio y justicia. Excelente, hermana Nuri, muy bien. Maravilloso. En los grupos pequeños esto es lo que se produce precisamente, lo que estamos trabajando ahora. Lo convención de pecado, juicio y justicia. Muy bien. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces Dios habla y ordena. Y de diversas formas, por medio de una voz interior puede hablar, por medio de una voz audible también puede hablar, por medio de las circunstancias, por medio de sueños, hay varias formas en que el Espíritu de Dios puede hablar, por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de profetas, por medio de palabras de ciencia, por medio de palabras de sabiduría, por medio de lengua, interpretación de lengua, hay varias formas en que el Espíritu de Dios puede hablar. Por lo tanto, el Espíritu de Dios habla, aunque no todos están de acuerdo con esto, los sensacionistas no creen en esto, porque ellos dicen aquella persona que dice Dios me habló, tienen sospecha, creen que Dios no puede hablar, pero aquí el Espíritu de Dios habla de diversas formas. Bien, ahora la característica del eunuco, por favor. ¿Qué otra característica vemos de este hombre? ¿O qué características vemos de este hombre? Era un funcionario de Candace. Era un funcionario público, muy bien, estaba a cargo de los tesoros, es decir, ¿cuál es el trabajo aquel que conserva el tesoro de una nación o responsable de la tesorería? Parece que el Contralor General de la República parece que es la máxima autoridad. Tenía ese cargo entonces, era muy importante el hombre, ¿ah? No era cualquier funcionario, sino que estaba a cargo de los tesoros de la reina de Candace. Para poner a una persona de tesorero de una nación, debe reunir ciertos requisitos. ¿Qué requisitos cree usted que debe reunir aquella persona que lo van a dejar a cargo de la tesorería de una nación? Ser de Es confianza, una persona confiable. Una persona de confianza, por supuesto que sí, una persona de confianza. Debe aptitudes de ser una persona de liderazgo. confianza. Que ¿Qué tenía cosa más? buen testimonio, por eso lo pusieron ahí en el cargo. Buen testimonio, perfecto, claro. Eh, Debe ser de confianza, buen testimonio, que no se va a arrancar, no va a huir,
no se va a jugar con todos los recursos de Etiopía. Debe ser un hombre de confianza, muy bien. ¿Qué otra característica podemos notar de este pasaje bíblico con respecto al eunuco? Que le gusta, él escudriñaba la escritura. Muy bien, era lector de las Sagradas Escrituras. Sabía leer entonces. Claro, como era funcionario de la Reina de Candace, tenía que llevar las cuentas de la tesorería. Evidentemente que debe rendir informe, entonces evidentemente que debe leer. Sabe leer y va leyendo. No va leyendo cualquier libro, cualquier documento, va leyendo un libro religioso, un libro espiritual. Por lo tanto, si va leyendo un libro religioso o espiritual, él tiene necesidades espirituales entonces. De lo contrario, si tuviese otra necesidad, estaría leyendo otro libro, está leyendo un libro religioso, con necesidades espirituales. Y además que realizó un viaje desde Etiopía hasta, hasta Jerusalén para comprar el libro del profeta Isaías. Y un libro, un rollo, en esta época equivalía al sueldo de un año aproximadamente el costo. No era tan barato, era muy caro. Entonces él invirtió de recursos para comprar este libro. Entonces aquí estamos viendo la necesidad de este hombre. ¿Qué más característica vemos del eunuco? No entendía lo que leía. No entendía lo que leía, muy bien. Él reconoce, no entiendo lo que lee. Entonces, cuando alguien no entiende y reconoce que no entiende, está indicando una característica, una cualidad positiva del que es humilde. Porque si no fuera humilde diría, por supuesto que entiendo, yo soy el funcionario de la Reina de Candace, yo soy un funcionario público, yo tengo control de todos los tesoros, es decir, yo soy una persona muy importante, me vas a decir tú lo que significa este pasaje bíblico, si yo sé todas las cosas. ¿Se imagina alguien así, que sabe todas las respuestas, todas las preguntas que le planteen, las sabe todas? Solamente una persona que es sencilla puede decir, reconocer que no sé, la verdad es que esto no lo sé, no tengo idea de lo que quiere decir. ¿Qué más podemos notar de este hombre? Que cuando se le acercó Felipe, ¿cierto? Y escuchó de qué se trataba el libro, él quiso inmediatamente que lo bautizaran. Nada, primero le dijo, siéntate, siéntate a mi lado y dime de quién está diciendo estas cosas. Le dice que se siente primero, indica que él es amable, una persona muy amable. De lo contrario, le decía, explícame el libro, pero quédate caminando ahí y me lo explica. No, lo invitó a subir al carruaje. Es muy amable entonces, está muy interesado de temas espirituales. Quería saber lo que significaba el pasaje bíblico. ¿De quién dice esto él? ¿Lo dice de él mismo o lo dice de otra persona? Porque si lo dice de otra persona, como un cordero fue llevado delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, más su generación que la contará si lo hicieron, lo hicieron eunuco. Él piensa que se está refiriendo al mismo, porque lo hicieron eunuco, un eunuco no puede tener hijos. Entonces le estará hablando de él o estará hablando de mí, dijo el eunuco, lo más probable, porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Quién la contará? Se sintió curiosidad. Pensó que la palabra le estaba hablando a él. Bueno, la palabra habla a una persona, por supuesto. Y después sí, se creyó en Cristo. Era una persona, como era eunuco, que había sufrido la humillación, no podía tener familia, y además que en el judaísmo, porque era un temeroso de Dios, le habían impedido bautizarse en el judaísmo. Por lo tanto, cuando él pregunta, ¿hay algo que impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, no, si crees en Cristo no hay nada que te lo impide. Entonces, había sido discriminado. Esa es la característica del eunuco. Y la característica ahora de Felipe, ¿cuáles son las características de Felipe? En primer lugar, fue obediente a la voz del Espíritu Santo. Obediente, muy bien, obediente a la voz del Espíritu Santo. Perfecto. También sabía escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces era espiritual, porque el ángel le habló y él discernió que era un ángel. Y luego el Espíritu Santo le habló y él discernió que efectivamente era el Espíritu Santo. Porque si él se hubiese imaginado que eran cosas suyas nada más, no obedece porque dice esto son autosugestión. Pero como conoce la voz de Dios, entonces obedeció. Porque conoce la voz de Dios. Discierne lo espiritual, un hombre espiritual. Un buen testimonio, lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de Espíritu Santo, también lo dice el libro de los Hechos en otras porciones de las Sagradas Escrituras.
Tiene muchas más cualidades positivas. Felipe conoce la Sagrada Escritura y la aplica la Sagrada Escritura y invita a una persona a aceptar a Cristo y lo bautiza. Bueno, eso es lo que se realiza en esta parte cuando se estudia un pasaje bíblico en grupos pequeños, la observación primero del pasaje. Luego viene la interpretación. La interpretación es que el Espíritu de Dios habla y está vigente y ordena, es Dios y es espiritual, es invisible, es incorpóreo, se le puede escuchar y hay que obedecerlo, porque si no se le obedece entonces se entristece y se apaga si no se escucha su voz. ¿Y qué otra interpretación? Los ángeles son enviados mensajeros de Dios a los seres humanos y los ángeles y el Espíritu de Dios actúan con la finalidad de llevar y conducir a una persona a la fe y convence de pecado, juicio y justicia a una persona inconversa, y el inconverso para que se produzca la conversión debe tener una predisposición a lo espiritual, no debe estar cerrado a lo espiritual, como el eunuco, porque el eunuco viajó a Jerusalén, compró un libro, va leyendo el libro, quiere que le expliquen el libro, necesita ayuda también para que le expliquen ese libro. Y en eso consiste el trabajo del discipulado, que le ayuden a entender a las verdades espirituales. ¿Y qué más? No todas las personas son personas que son cerradas al Evangelio o que son hostiles e indiferentes a las cosas espirituales. Hay personas incrédulas que necesitan de Dios, necesitan lo espiritual, que tienen hambre de lo espiritual, son amables también, son personas de confianza, son personas que tienen cargos de mucha confianza, que no son malas personas desde nuestra perspectiva, pero que necesitan ser salvos, por supuesto. Esa sería la interpretación de ese pasaje bíblico. Luego la aplicación, debemos aplicar este pasaje bíblico. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros este pasaje bíblico, a nosotros como cristianos ahora? La necesidad de evangelizar. Debemos evangelizar, claro. Necesitamos evangelizar. Nuestra tarea es evangelizar. ¿Qué otra aplicación podemos extraer de este pasaje bíblico? Las personas necesitan comprender la escritura. Muy bien. Las personas necesitan comprender la palabra de Dios. Perfecto. Para eso están los discípulos. ¿Qué más, hermano Boris? Iba a decir lo mismo, nosotros como cristianos estamos, nuestro deber también es explicarle las escrituras a los cristianos o a la gente inconversa también que no entiende. Explicar las Sagradas Escrituras. Para poder explicar la Escritura, primero debemos conocerla, claro. Porque si no la conocemos, ¿qué vamos a explicar? Vamos a enseñar errado. Por ejemplo, vamos a decir, como ocurrió en una iglesia se llama la Iglesia del Ángel Saltarín, hay una, porque alguien vio un ángel que estaba saltando en la iglesia, entonces la iglesia se llama la Iglesia del Ángel Saltarín. Hay otra historia de un hermano un pastor fue a visitar a su amigo y vio que todos saltaban cuando comenzaban los coros, los himnos. Y él preguntó al final, ¿por qué todos saltan cuando comienzan a cantar? Porque la Biblia dice que hay que cantar al Señor con salterio y con arpa. Entonces todos se ponían a saltar cuando comenzaba la alabanza. Claro, se enseñó más la palabra de Dios. Bueno, eso ocurre cuando se desconoce la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios para enseñar la palabra de Dios primero. Y no va a estar inventando respuestas. Lo otro, profesor, es que ¿Sí? el etíope reconoce el mesianismo de Jesús, Muy reconoce que bien, Jesús claro. era el Hijo de Dios. Exactamente, sí. Así es. Bueno, estamos viendo la aplicación. Debemos conducir a otras personas, Señor Jesucristo. La otra aplicación que puedo rescatar acá es que debemos discernir la voz del Espíritu de Dios. Estar atento cuando Dios o el Espíritu nos habla y ser obedientes también a la palabra de Dios. Reunir estos requisitos, características del etíope. Muchas más cosas podemos extraer de este pasaje bíblico, pero lo utilicé, mis hermanos, para que entiendan en qué consiste
esta etapa en el estudio de la Sagrada Escritura en los hogares. Se hace una observación, después una interpretación entre todos y después entre todos la aplicación. Bien, yo creo que quedó claro ese punto, ¿verdad? Creo que sí. Bien. No es prudente pedir que determinada persona responda a la pregunta, dicen también estas sugerencias para los líderes que realizan el encuentro semanal. No es prudente pedir que determinada persona responda a la pregunta. Claro que cuando nadie responde, hay que dirigir al decirle a alguien que responda, por supuesto, ahí se puede. La idea es que todos participen, pero en la práctica no todos participan, entonces hay que asignar a las personas que vayan respondiendo las preguntas. Dar la oportunidad para que todos participen, no solamente debe participar uno, sino todos deben participar. Esa es la tarea del líder, de dirigir, preguntar, que todos participen, todos intervengan. Limitarse al tema que se trata la lección, nada más, por eso que debe la lección estar programada. Por ejemplo, aquí trabajamos solamente Hechos capítulo 26, verso 40. Pero si hay un hermano que pregunta, por ejemplo, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? ¿O Cristo viene antes o después de la gran tribulación? Eso se debe trabajar en otro momento, posteriormente. Hay que limitarse a la lección que se trabaja en ese momento nada más. Pero usted lo puede programar. Esas preguntas usted lo escribe en alguna parte y lo prepara para darlo en otra ocasión. Recuerde que la meta no es dar tanta información para que esté ansioso en dar cumplidamente lección tras lección. Lo que es importante es la formación. Muy importante esto, mis hermanos, em, es la formación. La formación es lo más importante en la lección. No es tanta entregar la información o cumplir los objetivos de la lección, porque no es como una clase, esto es. Recuerde que es un discipulado en los hogares. Y puede haber objetivos claros también, por supuesto, que se pretenden alcanzar, pero lo más importante, no hay que perder el enfoque de lo que es el discipulado, que los miembros o los discípulos encarnen en todas las áreas de la vida a Jesucristo, que se parezcan cada día más a Jesucristo. Ese es el objetivo final. Por lo tanto, no hay que ponerse ansioso de cumplir los objetivos de cada una de las lecciones. El Espíritu Santo es verdaderamente el que enseña. El líder es un privilegiado, diligente instrumento suyo nada más. Pero el Espíritu de Dios es el que dirige estos encuentros semanales. Bien, esos son sugerencias nada más. Son sugerencias, mis hermanos. No es inflexible. Esto debe ser flexible. Aquí se presupone que estamos estudiando una lección bíblica nada más y que todo en el grupo lo va a desarrollar. Pero también puede darse el caso de trabajar con textos. Yo le voy a hacer fotografía ahora a unos textos, mis hermanos, con el cual trabajo de la Liga Bíblica y, y lo puede utilizar en su iglesia si desea para hacer evangelismo discipulado. Son muy buenos textos, muy buenas lecciones, que están muy programadas también. Las preguntas, reflexión, la introducción, están todas programadas y probadas, programadas y, y probadas en la práctica de cómo se ejecutan cada una de esas lecciones. Y si lo trabaja con un grupo pequeño en su iglesia, con grupos nuevos, hermanos nuevos de la congregación, usted tiene un periodo de un año completo para trabajar con ellos. En ese periodo se conocen, se hacen amigos y van a compartir también los alimentos, algo para estar comiendo mientras tanto. Se produce esa armonía, esa familiaridad entre el grupo. Bien, ¿algún comentario antes de finalizar esta parte para continuar con la siguiente clase, mis hermanos? Ah, No sé si escucha a alguien, ¿alguien dijo algo, no? No, creo que no. Muy bien. Bien, sigamos entonces. Los grupos hogareños, dijimos que es una comunidad limitada de discípulos que tiene una relación continua entre sí y que semanalmente se reúnen para dialogar estudiando la Biblia sobre asuntos que le concierne para vivir como siervo del Señor Jesucristo. Pueden ser lecciones programadas por la iglesia según la necesidad de los miembros o lecciones compradas en las librerías, que ya están todas programadas, muy esquematizadas también los temas que se van a trabajar.
Los grupos no pueden ser más de 15 personas porque después se pierde, en la práctica se pierde la formación personalizada. Por eso deben ser pocas en número. Los grupos hogareños son reuniones, no son reuniones dominicales, habíamos dicho, con liturgia, con predicación, no son reuniones de oración, ni tampoco de adoración. Tampoco se trata de reuniones religiosas formales, porque eso se da en el culto. No es para tener visita de un predicador o maestro que dé una conferencia. No consiste en eso las reuniones en los hogares. Tiene base social y cultural en los grupos pequeños. Habíamos dicho, el- también tiene un crecimiento los grupos hogareños cuantitativo en cuanto a números, porque se van multiplicando, se van agregando nuevas personas a este grupo, y de calidad también. Hay un crecimiento de calidad. Las sugerencias para realizar los encuentros semanales: el que dirige la reunión habla el 20% del tiempo nada más. El otro 80% se distribuye entre todos los miembros del grupo. La clave acá es hablar lo menos posible, dirigir nada más. También habíamos dicho las buenas preguntas no deben ser monosilábicas o que dé respuestas monosilábicas. Deben ser las preguntas sencillas, concisas. Debe tener también la respuesta variedad, una variedad posible de respuestas. En cuanto al texto bíblico que se analiza, debe primero realizarse una observación del pasaje bíblico, luego una interpretación del pasaje bíblico y la aplicación, muy importante, de hecho lo más importante, la aplicación del pasaje bíblico. Bien, lo que vamos a trabajar ahora es la formación, y lo más importante, de, del discipulado. Bien, vamos a compartir inmediato la media hora que queda. En evangelismo también tenía disertaciones, mis hermanos. La disertación ustedes la pueden grabar y enviar a mi correo o el WhatsApp. Yo no sé si alguien tiene la disertación lista para darlo ahora. Si no la tiene, no importa, la puede grabar. A mí me toca la otra semana. Ah, ok, listo, me va a estar Marcos. Bien, si le tocaba hoy día y no la tiene hecha, la puede grabar. Porque varios hermanos me lo envían así, grabados. No necesariamente tiene que ser en la clase. Bien. El discipulado es formación más que simple información. La formación de personas, según el modelo de Jesús, es el objetivo fundamental del ministerio del discipulado, la formación. Si bien esas personas han de tener fundamentos y principios del Evangelio del reino de Dios, esos principios han de traducirse en una moral ajustada a ellos, en acciones diarias que muestren precisamente que los discípulos son ciudadanos del reino de Dios. Obviamente, para lograr la formación se requiere necesariamente la información, pero el objetivo, el énfasis, es siempre la formación. Pero tiene que haber un camino para la formación, que es la información. Debe conocer a Jesús, los principios del reino de Dios, las, los mandamientos del Señor Jesucristo, la fe, el arrepentimiento, el Espíritu Santo, los dones espirituales. Él lo debe conocer. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? ¿Qué es lo que es fe? ¿Qué es cómo es Dios? ¿Cómo es Jesucristo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la misión, el rol de la iglesia? Debe conocer todo aquello. Pero siempre debe estar encaminado a la formación, que se aplique todos esos conocimientos para que Cristo sea formado en cada uno de los discípulos. Según la gran comisión de Mateo capítulo 28, verso 20, id y hacer discípulos, dice Mateo capítulo 28, id a hacer discípulos.
no menciona a evangelizar, dice hacer discípulos, pero el discipulado presupone la evangelización, pero el objetivo final es el discipulado a largo plazo, que tiene la finalidad de formar a Cristo en los creyentes y que se vuelvan miembros responsables y activos en una congregación y que consagre la vida, se consagre la vida. Los consagrados no son solamente los líderes, los pastores, los misioneros, los evangelistas, sino que los consagrados son todos los hermanos bautizados. Y cada labor que realiza el creyente es una obra consagrada y es para Dios y se santifica en cualquier tarea que realice, me refiero, en el trabajo se está santificando. Y hay mayor posibilidad de la santificación en el trabajo porque está constantemente trabajando con gente y también en la construcción está tratando de construir lo mejor posible porque eso es para la gloria de Dios. Ese debe ser el objetivo, porque Dios es el primer trabajador. Jesucristo ordena la misión que hay que guardar todo lo que Jesús nos enseñó y que y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Eso lo dice Cristo en la Gran Comisión. Que vivan y que pongan en práctica todo lo que Él ha mandado. No solamente en la iglesia que pongan en práctica lo que ha enseñado, sino que en la vida, porque la vida es la consagrada, no es consagrado el día domingo cuando se va al culto, sino que la vida entera es consagrada, en todas las áreas. No solo que sepan, sino que practiquen enseñanzas convertidas en vivencia, ya que desde los comienzos de su ministerio Jesús dijo enfáticamente que la obediencia tiene que primar sobre todo conocimiento y confesión doctrinales. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice que el que hace la voluntad de Dios es verdaderamente discípulo del Señor Jesucristo. Ese es el discípulo de Cristo, si hace la voluntad de Dios. Y es amigo de Cristo si hace lo que Él nos manda. Las formulaciones teológicas cristianas, aún la más alta y verdadera, la confesión de que Jesús es el Señor, si no se encarna en la vida de la obediencia, son doctrinas vanas nada más, que no pueden hacer, eh, no nos podrán hacernos parte del reino de Dios. Bueno, es lo que siempre se nos ha enseñado, ¿verdad? Que lo importante es la práctica, la obediencia, la ejecución de los principios bíblicos, que sea transformada la vida. El énfasis no está en el dogma, las confesiones de fe. Eso es característica del protestantismo, pero después surge por un problema del protestantismo que era sobreenfatizaba la doctrina en perjuicio de la conducta, surgieron los evangélicos, los pietistas, los puritanos, los místicos, los de movimiento de santidad, de la experiencia con el Espíritu, de la santidad, de desarrollar una vida de santidad en el mundo hoy. Eh, Eso es lo que pretende el discipulado. Según la práctica apostólica de la primera comunidad de discípulos, según lo que nos menciona el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42 al 47, la primera comunidad cristiana perseveraba en la doctrina de los apóstoles y de esa manera se constituían en una comunidad con un estilo de vivir que era visto por todos y todos hablaban muy bien de esta iglesia. Tanto era así que los discípulos vivían alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Los apóstoles gozaban de buen testimonio de parte de la población. Todo el mundo hablaba bien de ellos y algunos tenían miedo incluso de integrarse a este grupo porque sabían que eran muy honestos, sinceros y aquellas personas que actuaban de manera oscura como Ananías y Zafira terminaban muertos, entonces tenían temor de juntarse con ellos. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. La vida ajustada a los principios del Evangelio se traduce en la más fructífera influencia de la evangelización. De lo contrario, si no se da buen testimonio, ocurre lo mismo que ocurría con los fariseos. Según la enseñanza paulina a las iglesias del primer siglo, Pablo divide su epístola en dos partes. Una parte teórica, los que han investigado, analizado las epístolas, no es estrictamente 50 y 50, sino que ellos han calculado la mitad de la epístola se encarga de entregar información. Y usted lo va a observar en todas las epístolas. Información, doctrina, especulación,
ideas muy abstractas, la justicia, el amor, la predestinación, la santificación, la regeneración, la propiciación, el, el sacerdocio del Señor Jesucristo. Las cartas trabajan eso. Pero después de la información de las cartas, comienza la parte de la exhortación, de la aplicación. Luego los escritores dicen, ahora esto es lo que nosotros debemos realizar, debemos vivir de una manera santa y pura y orando por las autoridades políticas, sometiendo los unos a los otros. Ya comienza a hablar de temas mucho más prácticos, más domésticos de lo que los creyentes deben practicar y vivir aquí en la tierra, o en la sociedad, o en la familia, o en el matrimonio, o en la iglesia, pero después, o en base a todo lo que se dijo anteriormente. En ese sentido, hay un 50% de información en las epístolas y el otro 50% corresponde a la aplicación o a la exhortación. Bien, por lo tanto, el principio del Evangelio es la formación. La gran comisión también quiere alcanzar la formación. Los apóstoles querían formar a los cristianos y las epístolas paulinas también siguen ese mismo principio. Información o formar a los que están leyendo las epístolas. Según el legado juanino de la comunidad cristiana ya extendida por muchos pueblos, Juan el Evangelista, cargado de años, recalca en sus cartas pastorales a las iglesias que lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros. Hace hincapié en que la fe en Jesús se traduce en la no práctica del pecado y en el servicio amoroso, con el firme aleccionamiento de que no amemos de palabra solamente, sino ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Ahí está diciendo que se debe practicar lo que se enseña. No amar solamente de palabras, sino en hechos y según verdad. Está enfatizando la parte de la formación. La formación de líderes siervos. Un discípulo nuevo, ¿qué es lo que es un discípulo nuevo? Un discípulo, primero aquí estamos viendo, el discípulo nuevo, el que se hace cristiano, el que se bautiza, comienza a participar en la iglesia, comienza a dar los primeros pasos de la fe. Después el discípulo fiel, el que participa en la actividad de la iglesia, se está comprometiendo con las actividades de la iglesia, es fiel al seguimiento del Señor Jesucristo, tiene la predisposición para aprender más del Señor. Después viene el discípulo responsable. Esto es como una escalera a medida que va avanzando el tiempo, va subiendo otros peldaños. El discípulo responsable, como es discípulo que hace discípulos, tiene con ello un discipulado responsable. No solamente le transmite la vida y enseñanza, cómo engendrar nuevos hijos, sino que van juntos cuando practica la misión. Sigue el mismo procedimiento que tuvo con él su discipulador. El discípulo responsable está aplicando lo que vio, lo que hicieron con él. Está entregando el tiempo, los recursos, está entregando la vida para formar a otro discípulo. Ese es el discípulo responsable. Luego viene el líder. Cuando tiene discípulos que comienza a su vez a tener otros discípulos, ya puede formar un grupo hogareño con la ayuda y vigilancia de su discipulador. No actúa solo, sino que siempre hay alguien a quien le está rindiendo cuenta para evitar las desviaciones doctrinales y las desviaciones de conducta, a quien acude con preguntas sobre la vida del grupo hogareño. Y también el discipulador del líder le va preguntando, le va pidiendo cuenta cómo va la situación en los grupos hogareños. En 1 o 2 años, el discípulo nuevo ya debería ser un líder, según las estimaciones de los que trabajan con los grupos hogareños. En 1 o 2 años, el discípulo nuevo ya debería ser un líder. Eduardo Cañas, eso es más o menos lo que se demora, porque Eduardo Cañas tiene muy estructurado el procedimiento: evangelismo 1, evangelismo 2, evangelismo 3, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Después viene liderazgo 1, liderazgo 2, liderazgo 3. Y después de un tiempo, yo creo que pasa ahí 2 años, después comienza a trabajar con el liderazgo. Y ahí se van asignando a los respectivos grupos para continuar la impartición de la enseñanza. Después
los ayudantes de pastores, en quien fiel en el servicio en su grupo hogareño y en la supervisión de los grupos hogareños, de los discípulos que formó, reciben encargos pastorales. Esto ya es bueno, son ayudantes pastores. En la Sagrada Escritura, después vienen los evangelistas, maestros y pastores. Esa es el escalón o la forma en que se va creciendo en el ministerio cristiano. Primero comienza como discípulo nuevo, y a medida que avanza va creciendo y se va desarrollando para formar estos grupos en hogares. Los grupos en hogares es, habíamos dicho, un recurso, una estrategia, un método muy antiguo que se ve en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos, en Corintios, en la Odisea. La iglesia primitiva en los 300 años, eso fue el método que utilizó, con muy buenos resultados porque el Imperio Romano se hizo cristiano en esos 300 años. Creció de esa manera, en grupos pequeños, en grupos en hogares, siempre bajo la vigilancia de alguien más, porque no eran llaneros solitarios, siempre la iglesia estuvo muy bien organizada y estructurada. En el Imperio Romano, primero comienza en la Biblia, están los presbíteros, que son las máximas autoridades de la iglesia. Bueno, los apóstoles primero y después cuando mueren los apóstoles, están los presbíteros, después van surgiendo los obispos, los superintendentes, los sobreveedores. Prontamente comienzan los obispos que están a cargo de una zona territorial. Y ellos son los que son la máxima autoridad. Y ellos son los que van dirigiendo la iglesia clandestina. Se van a demorar 300 años en esa situación. Pero siempre hubieron personas a quienes se rendía cuenta. Pero estaba muy bien organizada la iglesia primitiva. Después, cuando el Imperio Romano se institucionalizó, la estructura quedó, pero ya después, como eran tantas personas que se convertían, ya no existía este discipulado, porque ya las personas llenaron los templos, se hicieron todos cristianos, pero nominales, porque para pertenecer al Estado se les facilitaba a los cristianos el pertenecer al Estado, o se presionaba de alguna manera para que se hicieran cristianos, por lo tanto la iglesia se llenó de gente inconversa, eran cristianos culturales nada más, cristianos nominales. Pero siempre se practicó el discipulado en las casas y en grupos pequeños. Quizás se ha olvidado en el tiempo, pero en algunas iglesias todavía se practica y se realiza y tiene muy buenos éxitos o, o tiene buenas repercusiones para el crecimiento de las iglesias cristianas. Bien, mis estimados hermanos, hemos concluido entonces la clase de hoy que tenemos que ver con los grupos pequeños. ¿Algún otro comentario, mis estimados hermanos, antes de finalizar? Bueno, que es necesario en realidad formar grupos de apoyo, formar líderes que apoyen esta iniciativa para fortalecer la iglesia y hacer perpetuar los resultados del evangelio en las futuras generaciones y para que los cristianos que van llegando se afirmen. Entonces, algo muy importante en el caso de nosotros, yo es algo que ya he venido visualizando, de qué manera podemos ya proyectar un ministerio de discipulado en la iglesia. Hasta ahora trabajamos con el estudio bíblico, la escuela dominical, pero he visto que falta esta otra parte. Y así que pidiéndole al Señor que nos dé la gracia, tenemos el material, faltan solamente los obreros. Y, pero por último, aunque partamos por uno mismo, ya habrá los Claro, obreros para poder hacerlo. sí, claro, muy Muy, bien. hay que hacerlo, es esencial. Sí, exacto. Claro, los pastores, los líderes comienzan y después los discípulos van replicando lo que aprendieron y lo que le enseñó el pastor con otras personas nuevas que van llegando a la iglesia. Muy bien, vamos a concluir entonces con una oración
a nuestro